En este capítulo, bueno, en este capítulo sí pasamos a tratar fluidos. Obviamente, un fluido, el fluido es un estado de la materia. Entonces, ¿qué sería el estado líquido correspondiente al estado líquido? Entonces, un fluido difiere de un sólido. El fluido difiere de un sólido debido a que no mantiene su forma. Difiere de un sólido al no mantener una forma fija o una forma única, llamémosle así mejor. Entonces, los principales cambios que vamos a ver aquí para tratar a los fluidos es que los fluidos ya, eh, esto nos va a impedir, por ejemplo, hablar de fuerza, porque si usted tiene un fluido, vamos a ver, usted digamos tiene un estanque con un fluido y usted viene y quiere aplicar una fuerza aquí, se la aplicará solamente a ese fluido con el que está en contacto, pero el resto del fluido no observará esa fuerza. Entonces, los conceptos de masa y fuerza para los fluidos deben adaptarse. Los conceptos de fuerza y masa para los fluidos o de masa y fuerza para los fluidos deben adaptarse. En lugar de masa, hablaremos de densidad y volumen. Porque si un litro de leche, por ejemplo, no importa si viene en bolsa o si viene en caja, sigue siendo un litro de leche. Entonces, ya si se fijan en un objeto sólido, la masa pues era la masa, eh, y digámoslo así, no, el objeto no se desmorona, el objeto mantiene su forma, su integridad, entonces podíamos hablar de masa, pero con el fluido no. Entonces trabajamos con la densidad y el volumen. Y entonces, ¿qué es la densidad? Pues la densidad viene relacionado podríamos decirlo, que es como la cantidad, es la cantidad de materia contenida en un volumen. ¿Cómo se traduce eso matemáticamente? Bueno, matemáticamente la densidad se representa con esta letra, que es la letra griega rho, y es igual a la relación entre la masa y el volumen. Entonces, hay densidades que son conocidas. Por ejemplo, densidad del agua dulce es 1000 kilogramos
por metro cúbico. Densidad del agua de mar es 1030 kilogramos por metro cúbico. Entonces, estas son las unidades de la densidad del kilogramo por kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, el volumen, vamos a ponerlo por acá. Entonces, el volumen mm, ah, el volumen, perdón. Entonces, se va a medir, es el espacio en 3 dimensiones que ocupa un cuerpo. Y entonces, el volumen, si bien se mide en metros, si bien se mide en metros cúbicos, jóvenes, también se puede medir en litros. La L es de litros. Claro, a ustedes les sirve más esta, los litros, porque de los litros se desprende, bueno, es más, de los litros, en realidad ustedes suelen trabajar con mililitros o centímetros cúbicos. Vamos a poner mejor esa figura. Metros cúbicos o litros. En el ámbito médico se trabaja con mililitros o con centímetros cúbicos. Estos tienen un nombre, son los cc, centímetros cúbicos. Y resulta que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. O sea que cuando les hablen de mililitros o cc's, están hablando del mismo volumen de fluido. Una conversión importante que vamos a tener en este parcial es que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, densidad es masa sobre volumen, la masa está en kilogramos, el volumen en metros cúbicos y la densidad suele estar en kilogramos por metro cúbico. Ahora bien, ¿qué pasa con la fuerza? Para un fluido, mm, resulta más práctico, o con resulta más práctico, resulta más conveniente, digamos, lo mejor así. Resulta más conveniente trabajar con un concepto que se llama presión. La presión ejercida por una fuerza. Una presión ejercida por una fuerza. Esta es, o sea, la definición de la presión es igual a la fuerza aplicada sobre un área.
fuerza aplicada sobre un área. Entonces, ¿qué ocurre? Si volvemos al tanque y tenemos el fluido en el tanque, aplicar la fuerza era algo inútil, puesto que no se aplicaba la fuerza sobre todo el fluido, sino que solo en un punto bien específico del fluido. Pero si usted aquí agrega una tapa, se cierra bonita. Usted agrega una tapa y a la tapa le aplica la fuerza, la misma fuerza F, o sea, entonces se aplica F. Entonces, esta tapa lo que hace es aplicar una presión sobre todo el fluido, pero quien lo hace es la tapa, es decir, esta área. Entonces, cuando hablamos de fuerza en los fluidos, en realidad vamos a hablar de la presión del fluido. Como cuando usted abre la llave, si hay poca fuerza, pues el chorro sale delgado, sin fuerza sale, que esta es desesperante, digámoslo así. Y cuando hay mucha presión, el chorro sale disparado en todas las direcciones, sale una corriente muy fuerte. Entonces quiere decir que hay más fuerza aplicada a ese fluido. Estas son las principales generalidades de los fluidos. Casualmente nuestro cuerpo funciona como un fluido que es la sangre y también hay una presión, una presión de sangre. Podemos medir la presión de la sangre, la presión sanguínea en nuestro cuerpo. ¿Quién es la bomba? La bomba es el corazón. Entonces, mm, podemos manejar estos conceptos en nuestro cuerpo. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Qué temas vamos a abordar en la siguiente clase? Las leyes para los fluidos estáticos. Esto es principio de Pascal y principio de Arquímedes. Hay leyes para los fluidos en movimiento. Aquí hablamos de la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli. Eso para la clase de mañana. Ahora, por ahora, solo voy a mencionar un último caso y es la variación de la presión. Se lo voy a poner aquí a la par. La variación de la presión con la altura. Resulta que, resulta que en la presión aquí es igual a la presión ejercida por la fuerza F más la presión ejercida por el agua. La presión aquí en el fondo, ¿sí? Entonces, la presión ejercida por la fuerza F, pues, será dependiente de la fuerza que aplique. Pero resulta que la presión ejercida por el agua dependerá
de la cantidad de agua que usted tenga por encima. Eso entonces será, para saber cuál es la cantidad de agua, en principio deberíamos conocer la masa de agua, pero como es un fluido, no trabajamos con la masa, sino que trabajamos con la densidad del agua. Aceleración gravitacional, porque acuérdense que es el peso, es el peso del agua, y la altura de esa columna de agua. Entonces, si la altura de la columna de agua es h, pues esa será la presión que estará ejerciendo el agua sobre el fondo en este caso, el fondo del barril. La presión que ejerce la fuerza F eh, es arbitraria, dependerá de la fuerza que se aplique. Podríamos, sí, ¿no? Podríamos aquí incluir incluso la presión atmosférica, donde la presión atmosférica, lo vamos a poner aquí a la par. Por cierto, no les mencioné las unidades en las que medimos la presión, pero aquí lo vamos a hacer. La presión atmosférica es 1.013 por 10 a la 5 pascales. La unidad en la que vamos a medir la presión es pascales. Vean que fuerza es newton, área es metro cuadrado. Entonces, un pascal es un newton por metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Vamos a quedarnos por aquí, jóvenes, el día de hoy. Cuídense mucho. Yo les mando estas capturas a el grupo de Telegram. Eh, ok.